Fueron cansadas, pero fueron bastante buenas. O como por ejemplo decidir que había estudiado ingeniería estadística, pero que también quería entender a mi parte de marketing y entonces decidí estudiar una maestría en marketing y también me ayudó para tener ese mix de perfil que puede entender la parte técnica bastante bien, pero también el problema de negocio, ¿no? Me alegra mucho. Una consulta, ¿y te fue difícil incursionar? Porque normalmente en este mundo de la ciencia de datos hay bastante hombre, hay muy poca presencia femenina, ¿no? ¿Tú cómo es esta presencia femenina dentro de este mundo? Bueno, la verdad es que sí, es bastante poca nada más. Bueno, yo estudié en la uni, entonces ahí nada más ya éramos pocas mujeres, pero lo que yo creo que sirve, y no quiere decir que yo lo haya hecho bien, pero creo que podría decirlo, es actuar como si es que no hubiesen diferencias, ¿sí? Es seguir avanzando las cosas que tú quieres lograr y hacer, pero siempre estar atenta como chica de que si es que hay, a veces no tomarlo tan personal porque a veces es involuntario. Yo creo que los peruanos lo tenemos muy, muy marcado, entonces hablar y explicar a las otras personas si es que hay algo que nos incomoda, pero mi punto más importante es siempre estar, o sea, siempre actuar como si no hubieran diferencias y siempre hacer tu vida profesional como tú quieres, ¿no? Bien, bueno, creo que empezamos. Más bien, una vez más quiero saludar a todos los que presentes, a todos los que están en ese taller gratuito, ¿no? Que gracias a DMS está haciendo que esto sea capaz. Igual te queremos agradecerte por tu participación y te dejamos con tu ponencia, Leslie. Dale, Nos vemos más gracias. rato. Gracias, José. Voy a presentar. Un segundo. Ahí me dicen, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Ok, entonces, bueno, yo ya les conté en las preguntas que me hiciste, José, algunas cosas sobre mí. Yo estudié ingeniería estadística en la uni y en un momento de empezar mi vida profesional decidí estudiar marketing porque sentía que no necesariamente entendía cómo es que mis clientes internos o qué es lo que ellos esperaban de mí y sentía que necesitaba entenderlos. Entonces decidí estudiar marketing en ESIC, que es una universidad en España. Yo tengo experiencia en el mundo de la banca, trabajé en el BCP en Interbank y en Telco trabajé en Telefónica muchísimo tiempo. Y ya hace como poco más de año y medio estoy en Google. Soy Analytical Lead, que básicamente lo que hacemos es análisis para los clientes para ayudarlos a saber en dónde se está comportando de alguna manera en su página web. Y ahí gestiono el mundo de telco y tecnología, o sea, las industrias de telco y tecnología para Colombia, Chile, Perú y la región central. Y algo aparte de mí, ya no tiene que ver con el mundo profesional, es que, bueno, me gusta correr, me encanta bailar y cada vez que puedo, y Google de hecho me lo permitía hasta antes de pandemia, poder viajar y conocer lugares y culturas nuevas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Entrando ya a la parte, digamos que de telecomunicaciones, y bueno, a mí me gustaría que esto sea un poco más interactivo, pero vamos a dejar al final las preguntas, así que
escriban nada más y luego trataremos de responderlas todas. Pero yo quería darle un contexto de que en una empresa de telecomunicaciones normalmente necesitan analítica. Y no estoy hablando solamente de modelos, estoy hablando desde análisis descriptivos hasta modelos de predicción, segmentaciones, hasta pruebas de hipótesis y demás, simplemente analítica en general. Y tradicionalmente son los sesgos, básicamente para saber a qué clientes admitir o cuál es el celular al que puedes acceder dependiendo de tus ingresos y a qué cargo fijo o a qué monto mensual de plan puedes acceder. El equipo de marketing, que normalmente era mi cliente interno, que es por ejemplo el cliente que está interesado en saber cómo hago para vender un nuevo paquete de datos, cuáles son los clientes más propensos a comprar, qué cliente se va a ir de la empresa, qué cliente aceptaría un nuevo equipo o no. Evidentemente el equipo de ventas, que es el call center, y saber a quién llamar, a quién no llamar, o a quién dirigirle alguna comunicación escrita o solo por email y demás, y luego el equipo de cobranzas, que de hecho se ha vuelto súper relevante en este contexto de pandemia, porque ustedes saben que las empresas operadoras no pueden cortar por leyes de gobierno, no pueden cortar los servicios porque estamos en un contexto de emergencia, entonces hay que saber a qué cliente se cobra o no, entonces es un cliente interno también importante en el mundo de telecomunicaciones. Y de hecho es como que sigue todo el flujo desde un cliente, desde su inicio como cliente hasta cuando ya es cliente o empieza a poder dejar de ser parte de la cartera de clientes porque no paga. Estos son los equipos que tradicionalmente requieren analítica de los equipos como el que yo estaba, que era el equipo de Business Intelligence, pero también hay otros equipos que poco a poco han ido sumándose o han empezado a pedir también análisis a los equipos analíticos, valga la redundancia, de Telefónica en este caso, ¿no? Como son los equipos de recursos humanos y sobre todo el equipo de redes. Y aquí más o menos, porque de hecho podría haber muchas más flechitas porque cada vez se van sofisticando en el nivel de análisis que van pidiendo, pero por ejemplo el equipo de riesgos y marketing está muy enfocado en la parte de captación, marketing también para fidelizar a un cliente, cómo hago para que no se vaya, cómo hago para que siga aumentando la cantidad de productos que tiene conmigo, el equipo de ventas evidentemente también para captación, cobranzas enfocado en pago, en cómo optimizo mi gestión de cobranzas, a qué clientes merece que lo llame, porque si no lo llamo no me van a pagar, o a qué cliente merece que le corte, porque si no lo corto no me va a pagar, pero a qué clientes así no le corte, igual me va a pagar, entonces hay que decidir bien. El equipo de recursos humanos, no necesariamente Telefónica, pero en otras empresas que trabajé, empezó cómo hago una captación de clientes internos mejor, porque estoy viendo que mis colaboradores se quedan muy poco tiempo conmigo, cómo los fidelizo, cómo hago una mejor distribución de las tareas o de su tiempo para que puedan trabajar mejor. Y el equipo de redes, que de hecho en mi último año y medio, 2 años en Telefónica fue súper relevante, que era cómo optimizo la gestión de mi planificación de las redes. Y esto es, si yo tengo que decidir en dónde monto una antena, en dónde mejoro el nivel de red o el nivel de calidad de red que tengo, ¿dónde es que debo hacerlo? Y en base a qué variables debería yo decidir poner una antena, ¿no? Eso fue algo súper bueno que vimos en el último tiempo en Telefónica. Y bueno, y yo les vengo a contar básicamente de estos 2 equipos, que fue con los que trabajé más, ¿sí? El equipo de marketing y en especialización, porque yo llevaba al equipo de gestión de las bajas y analítica de redes, llevaba a este equipo en Telefónica y dábamos servicios a todo marketing y también de redes. Sigan escribiendo sus preguntas, no las puedo ver ahora, pero lo voy a ver después. Y aquí yo quería darles un poco de contexto, que de repente muchos ya lo saben, pero ¿cuál es todo el flujo el que yo he visto en que cuando vamos a hacer análisis o analítica, tenemos, que yo he visto que es importante, ¿sí? Entonces, el primero, que a veces no somos tan conscientes, es el entendimiento del negocio y del problema que queremos resolver,
¿sí? El segundo sería, bueno, acá viene el análisis en sí, que tiene que ver con todo lo que ya hemos aprendido y que es una teoría súper antigua de Chris DM, por ejemplo, que es, ok, hay que tener la data, hay que preparar la data, el modelamiento, la información, y test, training y demás, y sacar el output. Y luego, algo importante es cómo es que este output que nosotros generamos se va a usar y finalmente cómo vamos a medir el éxito de esto que hemos realizado, ¿no? Entonces, en el primer punto hay que tener en cuenta muchas cosas como restricciones de data. Hay veces en que queremos hacer un modelo, queremos hacer un análisis y luego vamos y no tenemos data. Entonces, no necesariamente cuando querramos hacer algo vamos a tener el input, entonces hay que ver si es que tenemos restricciones o no, o para quiénes tenemos restricciones. Otro punto importante es las restricciones de infraestructura. A veces nos emocionamos y queremos hacer un random forest de 1000 árboles o de 100 árboles, pero no tenemos un servidor en donde ejecutarlo. Y yo sé que con todo lo que viene de cloud esto está cambiando, pero hay que ser conscientes de lo que tenemos disponible. Y por último, la dinámica del evento que vamos a analizar. En este caso es, ok, estas bajas se dan una vez al mes, se dan todos los días, mi competencia cómo gestiona, cuál es su dinámica y cuáles son las causas que hacen que este evento suceda. Otra cosa importante, bueno, cuando ya vemos la analítica en sí, es que nosotros vamos a tener un input, que en este caso son toda la parte de variables y data que tenemos disponibles después de haberlas entendido en el paso anterior. Vamos a hacer alguna transformación, entonces puede ser un clustering, un modelamiento, un análisis descriptivo, un análisis RFM, cualquier análisis y vamos a dar un output, ya sea una segmentación, un orden, deciles de propensión, o grupos de propensión y demás. Y para nosotros eso es nada más que, volviéndolo al mundo matemático, por así decirlo, son variables más técnicas de modelamiento y me da un output. En esta parte 2 que vamos a ver más adelante, yo voy a hablar sobre un ejemplo de cada uno de variables, por ejemplo, que utilicé y qué tan importante es ahí el proceso creativo. Y sobre las técnicas, algunas técnicas de modelamiento, no me voy a meter mucho detalle porque para eso existe, por ejemplo, DMC que nos capacita en este tipo de técnicas. Y en el punto 3 les voy a dar algunos ejemplos de cuestiones a tener en cuenta porque tenemos que saber si es que este output que vamos a tener, que puede ser un clustering, si es que el negocio que va a tomar esto o si es que el equipo que va a tomar esto realmente está, perdón que voy a ver la hora, realmente está capacitado para, o está preparado realmente, perdón, no está preparado para tomar acciones distintas en base a lo que nosotros vamos a entregar. Si yo entrego una base de datos con deciles al 10 y a todos se les va a tratar de la misma forma, realmente no estoy generando valor. Y por eso es importante saber si es que se van a tomar acciones diferenciadas o no, dependiendo del análisis que estoy haciendo. Ahora, este output que yo entrego, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Quién va a gestionarlo o usarlo? Tenemos que entrenar a los ejecutivos de ventas. Ellos van a entender si es que yo pongo una variable en el CRM o en el aplicativo que utilicemos de gestión de cliente en nuestro punto de contacto con los clientes, si es que ellos van a entender que el decil 1 es el decil más propenso a la baja o es el decil 10, o lo están interpretando al revés. Es importante ver si es que tenemos que capacitarlos o no y cómo es que este valor viaja desde el equipo analítico hasta el equipo que tiene contacto con el cliente, ya sea en una agencia o si es que es en el call center. El ejecutivo entiende exactamente qué variable estamos dando. Y por último, algo que les decía que era súper importante es cómo vamos a medir el éxito de nuestro análisis, ¿no? Es importante entender que nosotros, al ser un equipo de análisis, que no estamos directamente involucrados con las ventas o con la gestión de bajas, porque no tenemos un indicador de negocio, no necesariamente nuestros objetivos son llegar al 100% de ventas o al porcentaje de clientes que queremos gestionar o retener,
sino que somos un equipo transversal, somos una especie de consultores. Entonces tenemos que estar súper seguros de cómo vamos a medir de que nuestro trabajo realmente está aportando a la empresa y de que nuestro trabajo ha logrado tanto porcentaje mayor de ingresos, ¿no? Entonces, esa es la parte 3. Entonces voy a entrar a algunos ejemplos de los que yo me he ido enfrentando y que puede ayudarles a ustedes a saber cómo enfrentarlos más adelante en sus respectivas industrias y trabajos. Entonces, en el punto 1, yo les quería compartir lo que nos pasó, bueno, a mi equipo y a mí, tratando de crear un modelo de propensión para previa baja de clientes móviles postpago, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede es que viene muchas veces nuestro cliente interno y lo que nos dice es, necesito un modelo. Y es, ok, necesitas un modelo. ¿Cómo estás seguro de que necesitas un modelo? ¿Por qué crees que necesitas un modelo? ¿No? Y lo que nos termina pasando muchas veces es que nos dicen, bueno, necesitamos un modelo y miramos a voltear hacia la data interna de nuestra empresa y no hay data disponible. Entonces, si es que efectivamente validamos que el equipo necesita un modelo para poder ser más eficiente en la gestión de su base de datos y de los clientes, entonces no necesariamente decirle no se puede hacer un modelo es la mejor solución, sino también es ser un poco más, o sea, ponernos en sus zapatos y entender que, ok, de repente no tengo la información o la data para todos los clientes, pero hay un espacio o hay una proporción de clientes de los que sí tengo información. Entonces, ¿qué nos pasaba en Telefónica en ese momento? Fue que teníamos una migración de nuestros cambios de CRM y también teníamos algunas variables que estaban disponibles o no dependiendo del segmento al que pertenecía el cliente. Entonces, decidimos, por ejemplo, en este caso, tomar a todo el segmento de alto valor y a 4G del segmento de medio valor, ya que ellos representaban el 80% de los clientes que se iban de baja y era el 60% de la población. Entonces, no fue decir, no se puede hacer un modelo porque no tengo la data, sino decirle, bueno, actualmente tengo data para ellos, que son un grupo importante, así que vamos a trabajar primero en ellos mientras vamos construyendo data para el resto de la población del cual no tenemos. Sí, entonces con eso logramos avanzar y al menos ayudar para esta población. Algo más que nos pasó, que de hecho fue una revolución en el equipo, fue que como estábamos en guerra de precios y de operadores, estaba esto muy dinámico, lo que estaba pasando es que nuestra competencia llamaba a nuestros clientes y lograba hacerlos que cambien de operador en horas, ¿no? Yo te llamaba ahora, es más, muchas veces en la misma llamada de 20 minutos lograba convencerte de que te cambiaras de operador y en 2 horas ya estaba lista la migración. Y yo como empresa operadora que tú eras mi cliente, ya no podía hacer nada para que te quedaras conmigo porque el proceso de cambio de operador ya se estaba ejecutando y por leyes de Hospital, esto de aquí, las operadoras tenían un plazo de un día para ejecutarlo. Entonces, todo el contexto que habíamos vivido antes, que teníamos modelos mensuales con un mes de atraso, era insuficiente para poder gestionar esta dinámica de mercado que teníamos actualmente. Y para los que no entiendan qué significa un mes de retraso, básicamente es eso. Que, por ejemplo, cuando hacemos modelos, yo estoy en marzo, por ejemplo, ¿sí? Y en marzo, como tengo data mensual, normalmente yo aprendo de lo que pasó en los meses de diciembre, enero y febrero, aprendo la data, aprendo de esa data que termina de completarse en marzo, por eso yo llamo una ventana oculta, y en marzo puedo hacer un pronóstico de aquellas personas que no se han ido para abril. Eso quiere decir que en marzo, cuando yo colecto los datos, no puedo tomar ninguna acción, ¿sí? Entonces,
si es que yo tengo un mes de desfase, porque la data me viene, la última data fresca que tengo es de febrero, pero puedo tomar recién acción en abril, quiere decir que esto es insuficiente para yo resolver un problema que se gestiona en horas, porque ya es muy tarde. Cuando yo quiera gestionar a mi cliente, porque yo identifiqué aquí que mi cliente era altamente propenso a irse, cuando yo llegue a gestionarlos en abril, el cliente ya no está conmigo y ya no hay forma de que pueda retenerlo o de, aunque sea darle alguna propuesta de un plan de fidelización, porque simplemente ya no está conmigo. Entonces comprendimos que teníamos que hacer alguna suerte de modelamiento, pero con reglas adicionales para ser un poco más flexibles y gestionar a los clientes antes que se vayan. Entonces, lo que hicimos fueron algo que llamamos gatilladores de bajas diarios, que fue identificar justamente estos eventos que hacen que propicien una baja y gestionar a los clientes, si es posible, al día siguiente, antes de que la competencia los llame para mirarse. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto, por ejemplo, si es que esta es la curva de los clientes que se van? Si se dan cuenta, el cliente que se va aquí, esta es la parte más grande. Entonces, los clientes en promedio se iban, bueno, el 42% de los clientes que se iban los primeros 5 días después de que yo identificaba un evento como gatillador. Entonces, eso quería decir que si yo identificaba un evento que por ejemplo, puede ser el cliente ha recibido una llamada de un call center que parece ser de la competencia. Y entonces puede ser que este cliente se vaya si es que yo no hago. Lo que nosotros identificamos es que teníamos un plazo de 5 días para gestionarlo, porque si no, o sea, de hecho en estos 5 días se iba el 42% de ellos, tenía que gestionarlo antes, ¿no? Porque después ya era cliente perdido. Identificamos este gatillador que de hecho esta gente tenía 8 veces más probabilidad de irse que el promedio, ¿sí? Por ejemplo, si es que se iba el 1% de clientes, o sea, de 100 clientes se me iba uno, cuando yo identificaba este gatillador, de 100 clientes se iban 8 clientes. Entonces, generamos una especie ok, tengo el modelo mensual que me da la propensión de irse a los 2 meses siguientes, pero además, si es que este cliente ha sido impactado por este gatillador que he encontrado ayer, porque esta data sí la tengo de forma diaria, bueno, hay que gestionarlo mañana, ¿no? Así de rápido porque no teníamos espacio para esperar, porque iba a ser muy tarde. Esa dinámica fue crucial entenderla para hacer algo que realmente ayude al equipo de marketing y no simplemente quedarnos en un modelo mensual súper estático. Entonces, pero esos son mis ejemplos de la parte de que es importante entender cómo se mueve el negocio y cuál es el evento, cuál es la característica y la dinámica del evento que estamos analizando, que en este caso eran las bajas, para dar una mejor solución. Aquí, cuando paso a la parte de que es la parte de analítica en sí, y que habíamos hablado que eran 2 partes, básicamente cuáles son los inputs o variables que yo voy a considerar para realizar esta representación de la realidad, porque eso es lo que nosotros hacemos con un modelo, es buscar las variables más importantes y tratar de encontrar una combinación matemática que represente a eso que está sucediendo y que yo pueda gestionar ese output. Entonces, lo que termina pasando normalmente es que cuando dicen hay que hacer un modelo, todos los data science salimos y queremos resolverlo y decimos, bueno, voy a generar el mejor modelo, voy a hacer machine learning, voy a hacer random forest, un árbol súper grande, deep learning, XGBoost, o sea, voy a hacer las técnicas más sofisticadas y demás, que no está mal, pero yo he visto muchas veces que hemos querido nosotros hacer todas estas técnicas que son súper buenas y son, digamos que, muy buenas, pero he visto regresiones lineales
que han funcionado mejor incluso que estas técnicas. Entonces, lo que yo les quería contar aquí es que no nos olvidemos nunca del principio de la parsimonia. Y esto, porque eso me lo enseñaron en la universidad los estadísticos, pero para los que no son estadísticos, el principio de la parsimonia básicamente lo que te dice es que ante dos posibles soluciones, que puede ser ante dos posibles modelos, una regresión lineal y un random forest de 100 árboles, pues elige el que tenga menos restricciones, ¿sí? El que tenga resultados muy parecidos, pero que tenga menos restricciones. Y en este caso podría ser restricciones de software, de servidor, porque no tengo en dónde ejecutar un random forest de 100 árboles, porque puedo hacerlo cuando hago el modelo, porque tomé una muestra del 10%, pero si luego tengo que replicarlo a 10 millones de clientes, es más fácil replicar una regresión logística replicar para 10 millones de clientes un random forest de 100 árboles. Entonces hay que tener en cuenta este principio de la parsimonia y eso en el mundo de negocios, ¿cómo me lo traslada? Bueno, cuando yo quiero hacer algo, y es algo que creo que las personas con perfiles técnicos nos sucede muy a menudo, es que queremos hacer la mejor solución y lo que me terminan diciendo siempre es, bueno, eres chévere con que quieras hacer esto, incluir todas las variables, hacer el mejor modelo del mundo, pero lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Entonces, entendamos que si es cierto, queremos hacer algo súper bueno, pero mientras nosotros nos demoramos en hacer el mejor modelo, incluir las mejores variables, nos tomamos 2 meses o tomamos 3 meses, mientras tanto, el negocio está perdiendo clientes. Mientras tanto, el negocio está dejando de vender. Mientras tanto, el cliente está dejando, el cliente interno está dejando de ser eficiente con la gestión y está perdiendo dinero. Entonces, me ha pasado que es mejor dar alguna solución previa que no es la mejor, no es la más adecuada, o nosotros sabemos que técnicamente podemos hacerlo mejor, pero igual es algo bueno, no es lo perfecto, pero es algo bueno que ya puede ayudar a hacer muchos cambios. Les comento, por ejemplo, que nos tocó hacer este análisis de bajas y queríamos hacer un modelo, pero empezamos a hacer un análisis descriptivo. Y encontramos que estábamos cobrando unos costos de reconexión y era un monto fijo para todos. Aquel cliente que pagaba 30 soles mensuales pagaba lo mismo de costo de reconexión. Ese es un costo por si es que te demoraste en pagar. Este cliente que pagaba 30 soles mensuales pagaba lo mismo de costo que alguien que pagaba 100 soles, ¿no? Entonces vimos que la proporción, o sea, para estos clientes, por ejemplo, si es que 10 soles era el costo de reconexión, significaba el 30% del plan, pero para el cliente que pagaba 100 soles representaba el 10% del plan. Entonces nos dimos cuenta de que para algún cliente podría no ser mucho, porque es poco, es 10% o es 5%, pero hay clientes que es el 30% del plan. Entonces, esa era una variable que identificamos como importante para la baja, que no la identificamos haciendo un modelo, la identificamos haciendo un análisis descriptivo y se empezó a trabajar en un business case para justificar tener cobros escalonados dependiendo del plan. Entonces, como les digo, no fue necesario hacer un modelo, simplemente fue un análisis y ya el negocio podía empezar a tomar algunas acciones antes de tener un modelo. Y fue un claro ejemplo de lo bueno o lo perfecto es enemigo de lo bueno. Luego de esto, les quería comentar sobre las variables que empezamos a usar en los modelos. Y para eso me puse esto, perdón, es que no se va de lo más bonito, pero es que entendamos que la creación de variables para mí es un proceso creativo, ¿sí? Y al ser un proceso creativo puede venir de cualquier parte de la empresa. Nosotros como personas que estamos involucradas en el análisis es necesario, yo creo, y a mí me sirvió mucho, generar variables o tener ideas de qué variables incluir en los modelos, en los análisis, proveniendo de distintos lugares. El equipo de ventas, por ejemplo, o los ejecutivos que gestionan a los clientes y que recepcionan las llamadas, son de las personas que saben exactamente por qué el cliente se está yendo, ¿sí?
me pasó algo importante, no en telco, sino que trabajaba en banca, que por ejemplo, una ejecutiva me dijo, bueno, lo que pasa es que le estamos ofreciendo líneas de tarjeta de crédito de 10.000 soles, por ejemplo, cuando el cliente gana 15.000 soles. Entonces, esa relación entre el sueldo que tiene el cliente y la línea de tarjeta que tiene de crédito, cuando yo veo que recién es más de 3 veces, sí, que la línea se la estoy dando y es más de 3 veces de lo que gana, realmente el cliente sí me acepta la tarjeta. Porque si es que es igual o si es que es incluso menor, el cliente no me lo acepta. Entonces, por ejemplo, esa conversación que yo tuve fue clave para yo considerar esta variable, relación de línea de crédito versus ingreso estimado o real del cliente, ingresarlo como una variable para hacer un modelo. Entonces, en este proceso creativo es importante escuchar y estar súper atentos de toda la diversidad que podamos tener, tanto en nuestros equipos como equipos de fuera, como por ejemplo el equipo de televentas, que es lo que les contaba. Y en este mismo proceso creativo a mí me sirvió entender por qué ocurre este evento, ¿sí? Y esto, ¿cómo hago para meterlo matemáticamente en una variable? ¿No? ¿Cómo hago para esta realidad plasmarla en un número o en un indicador que cuando yo haga el modelo me salga importante? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la baja postpago, nosotros trabajando con el equipo de marketing nos llegó una encuesta, el resultado de una encuesta que hicieron de cuáles eran los principales motivos de baja del cliente. Y cuando nos dijeron, bueno, hay 3 causas. Es que nuestra parte comercial no está gestionando bien los reclamos, no está gestionando bien el producto que tiene, el cliente cree que está pagando de más, cree que tiene 10 gigas de plan y que solo se gasta 3 gigas, entonces debería estar pagando menos y hay otros operadores que están ofreciéndole pagar menos, entonces sucede eso. Luego nos dijo, bueno, lo que pasa es que la competencia está súper fuerte, incluso clientes que no tienen pensado cambiarse, el hecho de que venga la competencia, que los llame, les diga que va a pagar 50% menos por 6 meses, los mueve a cambiarse. Y otro punto es que, bueno, la calidad de la red que tenemos, que no pueden hacer llamadas en algunos casos, o no están teniendo una red que los satisfaga para las actividades que tienen que hacer, ¿no? Entonces, dado esto, nosotros tradicionalmente igual habíamos siempre utilizado lo que nosotros le llamamos las variables comerciales, ¿no? Que eran las variables de tráfico de llamadas, si es que llama mucho a amigos o familiares del mismo operador o al operador contrario, si es que llama mucho prepago, si llama mucho a fijos, el tiempo que tiene con la empresa, si es que ya le toca una renovación de edad de equipo, porque sabíamos que cuando justo estaba para cumplir su contrato de permanencia era mucho más propenso a estar dispuesto a escuchar alguna propuesta de un operador para migrarse y con un nuevo equipo. Esta variable de cómo usan sus datos es lo que yo le decía, si es que llevo 10 gigas asignado a mi plan, pero solo me gasto 3, estoy gastando el 3%, entonces a lo mejor sé que nunca voy a llegar a 10, yo debería estar pagando por un plan de 4 gigas y por lo tanto debería estar pagando la tercera parte o la cuarta parte, perdón, el 40% de lo que pago actualmente porque no me lo consumo todo. Entonces empezamos a crear variables que traten de reflejar esa realidad que nos estaban diciendo que encontramos en la encuesta de motivos de baja, ¿no? Los reclamos y demás. Luego hay una serie de variables que va transversalmente, que son de redes sociales, que ustedes pueden leerlas, que no es que buscábamos a los clientes en Facebook, en Instagram o en YouTube, no, sino que hay una teoría sobre la parte de grafos y pertenencia a comunidades, que se basa básicamente en el principio de dime con quién andas y te diré quién eres, que si es que Leslie habla mucho con gente postpago, Leslie es más probable de que sea postpago. Entonces, si es que es un prepago, probablemente su propensión a comprar o a migrar ese postpago sea más alta. Y también entendiendo que, bueno, Leslie pertenece a la comunidad del trabajo y habla mucho con la gente del trabajo, pero también habla con una comunidad de su familia y habla con una comunidad de amigos de la universidad. Entonces, Leslie pertenece a 3 comunidades, pero su participación en la comunidad de amigos es bastante fuerte porque es la que se comunica con todos.
y no necesariamente, por ejemplo, si es que José pertenece a mi comunidad de amigos, de repente José solamente habla con 2 personas de 10 personas de esta comunidad. Entonces mi participación, por ejemplo, podría ser que yo soy un influencer dentro de mi comunidad y José no tanto. Entonces esa es toda una teoría de las partes de redes sociales, que es importante también que la pueden revisar, pero que entraba como una variable importante en los modelos, porque sabíamos que si es que un cliente que era muy influencer dentro de sus comunidades se iba de baja o le había ido mal en su experiencia con nosotros, era probable que se la haya contado al resto de sus comunidades y que el resto de su comunidad también se vaya de nosotros. Entonces era importante tener. Y luego incluimos esas variables de dinámica, de competencia que les decía, que nos dimos cuenta que era súper importante, y que antes no habíamos tenido dentro de nuestros modelos, ¿no? Que era ver, ok, parece ser que este operador o que este número de teléfono es un operador de la competencia. Este operador, ¿qué tanto está llamando a mis clientes? ¿A quienes llama y si es que tiene relación con la baja? Además teníamos lo contrario. Sabíamos que nuestro operador de competencia se publicitaba en muchos medios diciendo, si te quieres cambiar, llama a este número. Si te quieres cambiar, llama a este número, ¿no? Entonces empezamos a mirar, ok, ¿qué pasaría si es que nuestros clientes empiezan a llamar a este número? ¿Realmente se van o no se van? Y también incluimos muchas variables de esto. Luego, cuando nos empezamos a meter también a atender al equipo de redes, y no tan solo veo ya, porque mi equipo al principio mirábamos, o yo miraba análisis para la prevención de las bajas, sino que a mi gente se le ocurrió que era una buena fuente de datos el mundo de redes, que desde ese tiempo nosotros no nos habíamos empezado a meter en esa data. Empezamos a entender mucho más cómo funcionaba el mundo de las redes, y como se acuerdan les había contado que en la encuesta nos había salido que también algunos clientes se habían ido por problemas de redes o problemas de la calidad de la red que teníamos, tanto en voz o en datos. Nos fue súper bien incluyendo variables de experiencia del cliente. Y les digo por qué fue importante eso, porque por primera vez en la historia pudimos incluir variables como qué porcentaje de las llamadas que hizo Leslie se le cayeron o no se pudieron establecer, qué porcentaje de sesión de datos que trató de establecer no se pudieron realizar. Estas son variables que en principio solo se tenían a nivel de antena. O sea, sí podíamos saber esta antena tenía un 2% de llamadas caídas, pero no podíamos saber si es que ese 2% de llamadas caídas para Leslie significaban el 50% de estos de llamada. Entonces, tener indicadores cliente, incluso en muchos de estos casos fueron aproximados, fue súper bueno. O por ejemplo, una variable que era el fallback. Si yo soy un cliente que tiene un chip 4G, tiene un celular que soporta 4G, si yo hago una sesión de datos, yo debería conectarme a la red 4G. Sin embargo, si me conecto a una red 3G, puede ser por muchos motivos, puede ser que la antena estaba saturada, que estaba muy lejos, no tenía buena cobertura, no tenía buena señal. Por lo tanto, sabemos, y nosotros sabemos que la red 4G es la mejor para navegar, entonces sabemos que le estamos dando al cliente una calidad inferior a la que merece. Entonces, esta variable de porcentaje de megabytes que hace en 3G cuando el cliente es 4G fue una variable también importante para nuestros modelos para tratar de como representar la realidad que tenía el cliente de experiencia de red con nosotros. Otra variable fue la cantidad de antenas distintas en las que el cliente se conectaba. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo que si es que yo estoy siempre en mi casa, por ejemplo ahora en pandemia, que estamos siempre en nuestra casa y siempre nos conectamos a una antena y esa es la antena que siempre me sirve o me atiende. Así es que yo soy, por ejemplo, un taxista que se mueve por todo Lima y siempre está saltando su conexión de antena en antena, ¿sí? Entonces está llamando y sale desde Lince y se va hacia Miraflores, a San Isidro y salta y cambia de antena. Cada vez que hay un cambio de antena, en el mundo de las redes sucede algo que puede hacer más probable de que se caiga la red. Entonces,
no es lo mismo un cliente que está moviéndose a un cliente que está fijo. Por lo tanto, esa es también una variable importante de la experiencia que estaba teniendo el cliente. Y otras variables que en principio queríamos lograr tenerlas, pero no logramos, son esas que puse en roja, que es la latencia, que es el tiempo que tarda en establecerse una conexión, o la velocidad de subida de datos, la velocidad de bajada, promedio de conexión, ¿no? Digamos que todo este mundo de redes abrió para nosotros variables nuevas para poder alimentar nuestros modelos. Cuando hablo de la tercera parte, ya para ir terminando, ok, yo ya entendí el problema, sé cuál es la dinámica, sé qué debería tener en cuenta para tener una mejor selección de variables. Ya apliqué la técnica que mejor se acomoda a esto, ya sea todas estas técnicas nuevas que han salido o sea una regresión. Y ahí, antes que me olvide, yo cuando tenía limitaciones de infraestructuras hacía muchas regresiones logísticas, pero las hacía como que un poco más powers o flexibles. Entonces lo que hacía era aplicar una técnica que se llama Splitwise, que les puede ayudar, que lo que básicamente hace es trozar a la variable en pedazos y en vez de tener un beta para toda la variable, pues tener 3 betas por si es que tuviste 3 cortes de variable. Y ahí lo bonito y lo divertido es encontrar cuál es el punto en donde debería cortar cada una de las variables y luego hacer que los betas sean significativos. Y lo otro que a mí me funcionaba fue, como ustedes saben que para hacer una regresión tenemos que cumplir el principio de normalidad, transformaba la variable y una transformación que a mí siempre me resultaba era el cubo. O sea, siempre terminaba sacándole la potencia al cubo a la variable y, a la variable independiente, y me funcionaba mejor que alguna otra transformación. Por ahí algún tip si es que necesitan mejorar esa parte. Y bueno, volviendo a la parte de cómo se usará o se medirá, esto es importante porque a veces, como les decía, el equipo interno que nos viene a pedir algo no necesariamente sabe luego cómo gestionar el output que nosotros le vamos a dar. Entonces, yo a esto le llamo la pregunta mágica, que cuando me vienen a hacer cuando me venían a hacer un pedido de análisis, les preguntaba, ok, podemos tomar el pedido, hacemos esto, pero una consulta. Si tuvieras el modelo mañana o si tuvieras el análisis mañana, ¿qué vas a hacer? Cuéntame. ¿Vas a hacer, qué es lo que conversaba con ustedes, ¿no? ¿Qué acción diferenciada vas a hacer? ¿Quién la va a gestionar? ¿Realmente tienes el pricing para este nuevo producto que pretendes lanzar con esto? ¿Realmente has hablado con el equipo de ventas? ¿Tiene capacidad de poder gestionar a más gente de la que está gestionando ahora? O sea, y empezar a ver si es que todo el flujo que sigue el modelo esté listo para cuando nosotros lo hagamos. Me ha pasado, y lo vamos a ver, que he entregado un modelo y el equipo no ha sabido cómo gestionarlo, o no ha tenido la capacidad, no ha estado preparado en ese momento, y se han demorado un mes más o 2 meses más en armar todo el flujo de la gestión que va a tener un output que mi equipo generó para poder recién ponerlo en práctica. Entonces era, ok, nosotros hicimos un modelo en tiempo récord en 2 semanas para que puedas gestionarlo, pero te demoraste 2 meses en tener todo ese flujo claro. Entonces me pude yo haber demorado 2 meses y no necesariamente apurarme y hacerlo en 2 semanas, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos, como el que estábamos viendo de ejemplo anterior, que hicimos el modelo para la prevención de bajas de clientes postpago y hicimos gatilladores diarios. Entonces teníamos el modelo listo para entregar, ¿sí? Pero nos dijeron, sí, chévere, Leslie, pero el call no puede gestionar campañas diarias. Nosotros les pasamos una base mensual, hacen su planificación, se gestionan a qué cliente, se define el número de vueltas que se le va a dar a cada una de las bases y se gestionan, pero son mensuales, no son diarias. Entonces, ok, sabemos que este evento, por su naturaleza, necesita tener una gestión mucho más dinámica. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces tuvimos que armar un flujo en donde empezamos a dejarlo en un servidor y el call tenía que recuperar y luego dar feedback de los clientes que había contactado y había retenido y luego eliminarlos para gestionar mañana los nuevos. Entonces
lo que nos sirvió a esto fue que mientras nosotros hacíamos el modelo, el equipo marketing y ventas estaba gestionando todo el proceso para tener listo el flujo de cómo el call debía atender a este output de modelo, ¿sí? Pero fue un cambio totalmente a como ellos estaban acostumbrados a gestionar. ¿Qué más nos pasó? Luego les dimos la base, ¿sí? La base. Y cuando mirábamos los indicadores estos de feedback de a cuántos se les había contactado, a cuántos no, nos dimos cuenta que el call casi no gestionaba nuestra base de datos. Y era, no entiendo por qué no la están gestionando si marketing me dijiste que era súper importante, que sin este modelo no iban a poder reducir la baja de clientes. ¿Qué está pasando? Y nos dimos cuenta, cuando preguntamos, que los vendedores no tenían como meta la gestión, ¿sí? A los vendedores, a los que gestionaban la base, se les pagaba, aparte que era el mismo call center, el que gestionaba la venta, al que gestionaba fidelización. Entonces, si es que a mí me pagan una comisión por vender un producto y me pagan 0 por fidelizar a un cliente, yo evidentemente, si soy un vendedor, me voy a inclinar a vender más. Entonces, si queríamos hacer esto y prevenir la baja del cliente, entendíamos que tenemos que hacer dos cosas. O le dábamos un incentivo, una meta a los vendedores por fidelizar a los clientes, o teníamos otro call aparte que solo sea especializado en fidelización. Entonces lo que pasó fue eso, empezamos a quitar parte del equipo de gestión de venta hacia solo fidelización. Y de hecho con el tiempo este call que empezó de 3 personas empezó a crecer más porque se vio que estaba trayendo mejores o menos pérdidas en este caso porque los clientes se iban, ¿no? Entonces es importante saber, ok, este es el output, está preparado todo, pero el que lo gestiona realmente lo va a gestionar o tiene una motivación para poder gestionar o no lo que le voy a dar. Y por último es lo que les decía, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces aquí lo que les había dicho antes era, todos nosotros somos una especie de consultores en la empresa. Entonces tenemos que estar seguros de que yo te doy una base de 100 y tú gestionas a 50 y de esos 50 no se van 10 y estos 10 pagaban 100 soles, entonces ya generé 1000 soles de ganancia, ¿sí? O de pérdida, o sea, previne la pérdida de 1000 soles. No, entonces, bueno, sé que esos montos suceden, que suenan chiquitos, realmente son montos mucho más grandes, pero es tener en cuenta eso, tener en cuenta de que tenemos que empezar a ser conscientes en lo que estamos generando para poder sustentar muchas veces, y me ha pasado, sustentar infraestructura de nuestros equipos, sustentar ampliación de personas o de analistas en nuestros equipos y hasta sustentar nuestra promoción en un equipo, ¿no? Entonces es importante esto. Y no sé si es que ahí paso a las preguntas, José. Ya terminé casi a tiempo. Sí, ¿cómo estás? Sí, hay algunas preguntas. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Sí, me preguntan qué parámetros fueron los más importantes para definir la planificación en redes. ¿Ahí tienes algún modelo que les haya resultado? ¿Qué parámetros Fueron los más importantes para definir la planificación en redes? Bueno, ok. Yo he entrado en el detalle de cómo las variables de redes ayudaban a el modelo de propensión de prevención de baja, pero de hecho estas variables de redes se utilizaron para otras cosas, que era para la parte de optimización. Y ahí lo que fue súper importante fue que por primera vez en la vida del equipo de redes estaban empezando a ver variables comerciales dentro de su data. Digamos que ellos habían siempre decidido dónde poner una antena o no, dependiendo de los indicadores de redes, pero nunca se habían preguntado si es que en este lugar que yo iba a poner una antena, habían clientes de alto valor o no, versus este otro lugar. Entonces, la combinación de variables de red y variables comerciales fue una de los puntos claves para hacer una mejor planificación de la red. Okay. Hay otra pregunta. Preguntan
¿qué tanto se usa la información de ubicación en el sector telco? Sobre todo teniendo en cuenta que se tiene esta información por el móvil. A ver, por temas de privacidad y demás, no es que tenga, y también por un tema de capacidad, eh, no se tiene el movimiento real o todos los puntos que el cliente se está moviendo. Lo que se tiene es, lo que se sabe es a qué antena se ha conectado y lo que se tiene es la ubicación de la antena. Entonces, se puede estimar más o menos por dónde es que se mueve el cliente en base a las antenas en las que se ha conectado, porque entendemos que cada antena tiene un rango de alcance de red, por lo tanto, el cliente debe haber estado suficientemente cerca para poder conectarse. Entonces, esa información sí era muy usada, tanto para la optimización desde el punto de vista de redes, también como para la gestión comercial, ¿no? De saber por dónde está el cliente y de repente cuál es la agencia a la que debería estar yendo, o si que quería decirle, mira, ve a la agencia más cercana, voy a acceder a esta promoción, decirle, mira, si vas a esta agencia, que ya sé cuál es la más cercana porque sé por dónde se mueve, va a ocurrir esto. Entonces también desde el punto de vista comercial se usaba y se usaba bastante. Una pregunta más. Mencionan qué tan importante es contar con información con calidad y a tiempo. ¿Los equipos de TI entienden la necesidad de los data scientists? A ver, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la calidad de lo que nosotros entreguemos depende de la calidad de datos que estamos metiendo. Esto es algo súper importante. Entonces, no es menor el análisis de datos previo y por eso, por ejemplo, en el caso que les decía, ok, yo para todo este resto de clientes yo no puedo, no tengo data o esta data no es de calidad. Yo confío en la data de este grupo de clientes, que en mi caso era el 60% de población, 80% de bajas. Ok, entonces solamente para estos voy a trabajar. Y para el resto empezaré o a generarla porque de repente no exista o a mejorarla. No, entonces eso es muy, muy, muy importante. Ok, hagamos una penúltima pregunta quizás, ¿no? Me preguntan si ahora se tenga que desarrollar un modelo bajo tu experiencia y la coyuntura actual, ¿cuáles serían los periodos a tomar, dado que estos últimos meses la data es distinta a los años pasados? Sí, yo estoy leyendo algunos artículos y este año va a ser el peor año o el año de muchos retos para los data science, porque de hecho lo que nosotros hacemos es aprender del pasado para predecir el futuro. Entonces, en este contexto de pandemia no tenemos una pandemia anterior del cual podamos aprender o de hecho muchas cosas han cambiado desde, de hecho también en el mundo de que estoy de Google y que vemos tendencias de búsquedas y demás cosas que no esperábamos que cambien, han cambiado productos que nosotros veíamos como poco relevantes, como las afeitadoras, por ejemplo, han cobrado mucha relevancia. Entonces, ¿qué periodos analizaría yo? Lo más pronto que pueda. O sea, lo más pronto que pueda, sabiendo que igual puede cambiar, que la tendencia de esta semana puede ser distinta a la de la semana siguiente. Yo tomaría siempre el tiempo más cercano y trataría de hacer justamente pequeñas iteraciones. O sea, en este contexto no me tomaría un mes en hacer un modelo porque en un mes todo puede cambiar. Se abren los vuelos y el comportamiento de los clientes cambia. Se abre el transporte aéreo internacional porque estamos en el nacional y todo puede cambiar. Entonces, trataría de hacer pequeñas iteraciones, de repente con pocas variables, ser más flexibles, ser no predicciones mensuales, sino predicciones semanales, de repente predicciones quincenales para siempre estar tratando de adecuarnos a esta nueva realidad. Ok, Sí, hagamos una última pregunta. Preguntan cómo sabes si la aplicación de tus modelos fue una mejor decisión. A ver, la única forma de saberlo es en la cancha. O sea, yo puedo hacer el mejor modelo, pero si finalmente la acción de marketing o de los equipos no se hizo nada, no puedo saberlo. Entonces, algo que nosotros hacíamos, y gracias por la pregunta, es siempre retarlo, ¿no? Entonces nosotros, o normalmente allá habían algunas campañas de gestión de fidelización, por ejemplo, pero en base a reglas, ¿no? Bueno, voy a gestionar al cliente que que le faltan 3 meses para cumplir su contrato y al cliente que es de alto valor, que usa poco. Entonces digamos que
había una serie de reglas para definir mi público objetivo de una campaña, y luego yo tenía el modelo que no tenía estas reglas, que pueden haber sido, no sé, 7 reglas o 10 reglas, 10 variables. Tenía un modelo que tenía 25 variables y pues obviamente es no lineal, ¿no? Dependiendo de qué metí, si es qué modelo hice. Entonces lo importante es que le decimos, bueno, tenemos este modelo que cuando hicimos un análisis hacia atrás, vemos que funciona bien y funciona mejor que el conjunto de reglas. Bueno, retemos. Dame o déjame gestionar el 10%, el 15% de lo que actualmente gestionas en una campaña con estas reglas. Y después de un mes, midamos cómo va. Entonces, empezamos por poco y luego el modelo iba tomando cada vez más el porcentaje de campañas hasta realmente tomarlo todo y hasta el 100% de base que se va a gestionar proactivamente viene delimitado por el modelo. Y luego, cuando sacábamos una segunda versión del modelo, hacíamos exactamente lo mismo, empezamos a retar. Esta metodología se llama el Champion Challenger y es súper buena para gestionar tanto como el modelo mismo o también tener un grupo de control, ¿no? Un grupo de control en el cual puedas ir midiendo si es que yo no hago modelos, si es que no hago campaña, es más, cómo es que se comportaría naturalmente el segmento, el grupo. Esa es una buenísima forma de mostrar el incremento marginal del modelo. Igual, acá tenemos muchas preguntas, es un poco difícil de responder todas, ahí quizás las vamos a responder algunas dentro de nuestras redes, ¿no? Para que no todos se queden con las dudas. Quería Dale. agradecer Leslie, por tu participación. Siempre es grato tenerte acá en tu casa en MC. Siempre es bonito que puedas ayudarnos a poder llevar esos talleres gratuitos a la gente. Así que muchas gracias una vez más y esperemos que no sea la última y siempre tenerte acá en tu casa de MC, ¿no? Nada, nada, José, sin problema. Ahí los ayudo a resolver algunas preguntas que respondemos. Bien, antes de finalizar, bueno, a todos los que se encuentran acá, nos gustaría que nos ayuden un poquito a mejorar cada vez más estos talleres gratuitos que les vamos a dar siempre a través de DNC. Y nosotros les estamos brindando una encuesta que le estamos dejando en el chat. En verdad nos sirve muchísimo esta encuesta para ir mejorando, como les mencionaba. Así que les pido que mencionen. Igual tengo un par de anuncios mientras van llenando la encuesta que quiero mencionarles. El otro viernes se encuentra hay otro taller también gratuito que le estamos dictando por el mismo canal, por Zoom y también por Facebook Live. Es igual a la misma hora. A ver si nos ayudan y nos colocan Sí, así es. Bueno, igual a las 6 p.m., el 31 de julio, es sobre aplicaciones de Machine Learning en la banca, ¿no? Lo va a dictar Andrés Chávez. Él es Lead Data de Interbank, así que va a estar muy interesante. Los invito a todos que participen. Igual les pido a todos que nos ayuden a darle like a la página, ayúdense a compartir para que más gente pueda entrar a informarse y estar dentro de sus talleres, ¿no? Igual, no está de más, nos gustaría que siempre los que estén interesados en más cursos, en ver todo lo que pueda ayudar a potenciar sus habilidades analíticas, ingresen al Facebook y a la página web de DNC, donde ustedes van a poder encontrar muchísimos cursos, sobre todo ahora que está con mucho descuento, hay descuentos muy grandes que espero que les sirva. Así que, sí, justo ahí están colocando, son unos cursos, así que les pido que visiten la página, ¿no? Y que nos ayuden a compartir esos talleres gratuitos, ¿no? Así que no se olviden de llenar el formulario, que no va a ser muy útil no solamente para nosotros, sino para ustedes y a los que más adelante se conecten a través de estos talleres. Una vez más, gracias, agradezco a todos, agradezco una vez más a Leslie y a todos por estar en este taller y esperamos seguir viéndolos en DNC. Un abrazo muy grande y estamos próximamente viéndonos.